de trabajar sistemáticamente el tema de encontrarse con las emociones y con los afectos, hace que el chico en algún momento los incorpore. Afectiva, que bueno, por vivenciar todos esos campamentos que recién mencioné, uno se da cuenta que fueron movilizantes, y no solo en lo que yo recuerdo y pude haber sentido, sino en todos mis compañeros, ¿no? Que para nosotros era un montón de cosas lindas, así vamos a denominarlo en forma general, que sucedían, desde hablar con un compañero al lado de un lago, hasta escuchar los problemas de alguien con quien no habías hablado nunca. Pero bueno, el marco natural, como decía Lela, quizás te sacaba todos esos ruidos que uno tiene en las grandes ciudades. Pero bueno, hablemos de eso, de la comunicación afectiva, y por qué es tan importante en la educación ambiental. Lo planteamos también desde un tema de sistematización, aunque parezca algo duro esto que yo digo, es decir, de tener un proceso, hacer actividades progresivas, siempre acorde a la edad evolutiva, a lo evolutivo de cada individuo. Es decir, uno va trabajando, así como trabaja, qué sé yo, el proceso de una montaña para llegar a una cumbre, distintas caminatas cortas, largas, media ascensión y llegar a una ascensión, los procesos fisiológicos y psicológicos. También uno habla a veces de esto de lo afectivo, ¿no? De las convivencias en lo comunitario, de lo afectivo o en comunidad. Entonces uno lo planteaba de esto, es decir, uno siempre contaba el ejemplo de decir que un chiquito pasaba cuando iba a la escuela, pasaba por una casa que tenía un perro, el perro le ladraba y el chico se asustaba. Entonces, al pasar todos los días y asustarse de ese perro, después terminó con un concepto afectivo de rechazo, por ejemplo, a los perros. Y esto es como tipo ejemplo, ¿no? Pero nosotros, esto de decir, de trabajar sistemáticamente el tema de encontrarse con las emociones y con los afectos, hace que el chico en algún momento los incorpore. Porque, como yo le decía a mis alumnos, ¿no? Es decir, si ustedes son buenas personas, de alguien lo aprendieron. Lo que pasa es que no hay elementos que se puedan evaluar, que sean objetivos, que diga, bueno, hoy soy más bueno que antes de ayer. Y todo esto tiene un proceso, que esto yo siempre lo digo, que pasa en la educación, ¿no? Es decir, uno tiene que trabajar sabiendo de que los objetivos o la valoración que tiene de los procesos, uno se va a dar cuenta con el tiempo de que los trabajó o que los intensificó en su trabajo, pero nunca va a saber si el pibe logró eso. Es decir, sobre todo en el tema de los valores y de lo afectivo. El tema es eso de trabajarlo, porque sabes que esto del efecto multiplicador, de que se va a enterar, de que va a cambiar, de que los cambios los va a producir, es eso. Uno tiene que estar tiene que tener muy puesta la mirada en esto, es decir, en lo que se va a producir, en lo que va a transferir, no en lo que realmente uno dice, bueno, en un año aprendió a ser bueno, aprendió a ser comunitario. No es así. Uno lo trabaja en procesos. Es decir, esta mirada que uno tiene de la educación ambiental, donde no solamente es lo afectivo, sino que es lo recreativo, la alegría, la tristeza, el esfuerzo, el ver los calzoncillos a veces colgados en el campamento, es decir, todas esas cosas que son de la convivencia, del manejo del trabajo, de la grupalidad, hacen a todo esto lo afectivo. Pero nunca hay que olvidarse esto de la interdisciplina, es decir, de un montón de otras cosas que hacen que el individuo se vaya formando, sobre todo esto de la plasticidad que hoy tiene el humano, que a veces, es decir, son rígidas las pautas educativas y no nos permiten
trabajar con esta plasticidad y termino con esto, de decir, de que realmente uno con todas estas actividades que las tomas como medios, le permiten crear su pensamiento crítico. Creo que ahí está el punto de todo esto de lo que uno habla de educación ambiental, que cada individuo pueda crear su pensamiento crítico, no que uno se lo incorpore, que ellos o que cada uno, como dice lo que es un pensamiento crítico, vaya armando su argumento de la vida, su argumento profesional, su argumento individual, y esto permite, es decir, estos procesos de poder valorizar lo que decíamos. Bueno, en algún momento nosotros estamos formando personas para afrontar un medio ambiente, y hoy es la crítica que yo sigo teniendo también de la escuela, que la escuela hoy escolariza en muchos casos, enseña para cuatro, que es un principio de la educación ambiental, enseña para cuatro paredes, ¿sí? Y realmente cuando sale de las puertas de la escuela y se encuentra con un medio ambiente, a veces no sabe cómo actuar, por eso impacta. Por eso al chico hay que prepararlo para esto, para afrontar realmente un medio ambiente, en lo social y en lo natural. Ayer estuve buscando fotos de todas las experiencias que tuvimos con él, y buscando también para relacionar con algunos conceptos. Y le voy a mostrar la foto a Lela, que lo voy a meter en el videito, y decirme quién es ese muchacho y qué se trabajaba ahí con eso. Bueno, me acuerdo que el profesorado, como ellos tenían que hacer una práctica, hacían la práctica, digamos, de conducción de grupo, de liderazgo, en una de las primeras caminatas. Entonces había un grupo que coordinaba por día, es decir, la actividad de todo el día del campamento. Y en esa actividad, que era la primera caminata, nosotros presentábamos un personaje que se llamaba Danielito, que era mire, yo le voy a decir algo como dicen la mayoría de los docentes. Era un líder negativo, pero en realidad yo les explico que el líder negativo no existe sociológicamente. Era un rompebola, Danielito. Tremendo, por suerte no me tocó coordinar, pero... Sí, hacíamos todo. Me acuerdo que llevábamos ondas, hacíamos que cazamos pajaritos. Bueno, le desorganizábamos la conducción, y a veces ellos no sabían cómo solucionarlo, y lo que hacían es, o querían mandarme de vuelta a la base de campamento, o me ponían 4 profes de los 6, 7 que coordinaban ese día, en este caso alumnos de tercero, es decir, me ponían al cuidado de uno y se olvidaban de todo el grupo. Entonces yo eso después le hacía ver, es decir, cómo trabajar en la conducción de grupos, en el liderazgo que uno tiene dentro de cualquier actividad de trabajo con la grupalidad. Es decir, yo les enseñaba, es decir, cómo motivarlo, cómo incentivarlo, cómo trabajar a esa persona, no con el castigo, porque es peor. Entonces ahí empezamos a trabajar esto, yo les hacía ver que el tema a veces de los afectos, el manejo de los valores, el manejo de lo comunitario, el manejo de la grupalidad, la importancia que tenía en esto, ¿no? Es decir, cómo trabajarlo. Porque la educación a veces siempre se caracterizó por el premio y el castigo, ¿no? Entonces el que se portaba bien, el que iba derechito, caminando, entonces cada vez lo iban apretando más a todos, al grupo, no le dejaban sacar fotos, no le dejaban parar, no le dejaban disfrutar de la naturaleza, hasta que, bueno, en un momento tampoco era toda la caminata, pero los poníamos en situaciones extremas, como también puede pasar en un patio, como puede pasar adentro de un aula, como puede pasar en tu empresa, como puede pasar en cualquier situación de vida, ¿no? Por eso yo insisto, y justamente también antes lo estábamos hablando con ese, es decir, cuando uno tenía la materia que se llamaba, la disciplina de la vida en la naturaleza, yo le decía, no es que vamos a vivir abajo de un árbol o vamos a vivir en plena naturaleza, no. Todos los conceptos de la vida, lo social, de los lugares de origen, yo los trasladaba a la naturaleza. Por eso es vida en la naturaleza. Ahora, yo los trabajaba porque la naturaleza, como dijimos anteriormente, me permitía un montón de aspectos en la dinámica de grupo, en este caso en la sensibilización o en las crisis grupales que se producían. Entonces, todo eso en la conducción que había del campamento, o guía, como la guía que hacíamos, la guía del grupo, se hacían dar cuenta, trabajamos en el aquí y el ahora,
lo charlábamos, lo trabajábamos, que ellos hagan provoquen su argumento, o en este caso su pensamiento crítico de las situaciones que pasaban. Ahora, lo más importante era que donde íbamos a estos lugares naturales, nosotros no es que nos quedábamos a vivir ahí, sino que esas situaciones de vida, lo importante era cómo lo transferían de vuelta a la vida cotidiana de ellos. Es decir, de los 40, 50 personas que llevábamos, también en cualquier nivel estoy hablando, ¿no? ¿Todos iban a transferir? No, porque el campamento o la vida en la naturaleza, o las actividades en la naturaleza, es parte de la educación del chico. Nada más que se trabajaba con distintos conceptos que se adecuaban a lo que es el medio ambiente. Es decir, se trabajaba lo social, la concientización de lo social, se trabajaba la concientización de lo natural, la importancia que tiene el medio natural, porque me sensibilizó, y esto de lo afectivo, es decir, cuando uno trabaja lo afectivo, es decir, hay un estímulo que te sensibiliza, que te emociona. Entonces, si vos trabajás varios estímulos desde lo afectivo, ¿sí?, que lo sensibilizan, que lo emocionan, llega un momento que se termina transformando en esto que yo le decía del perro. Es decir, que el chico tenía tantas emociones negativas sobre los perros que formó un sentimiento negativo hacia los perros. Y en este caso, cuando uno elaboraba esto de las distintas sensibilizaciones, que se emocionaban, lloraban, se reían, se peleaban, trabajaban en la grupalidad, veían lo que era trabajar desde lo comunitario, desde la comunidad, ellos lo convertían en un sentimiento. Y ahí está el proceso, ahí está la valorización. Que uno, sabiendo desde lo teórico, desde lo interdisciplinario, desde la educación ambiental, trabaja estas distintos estímulos, donde vos vas a formar un sentimiento sobre algo, que lo puede formar sobre lo positivo o lo negativo, sobre el odio, sobre el amor, sobre la alegría, sobre la tristeza, pero uno también lo va formando. Eso es lo importante, es decir, que uno trabaja sobre, no de imposición. Por eso uno a veces cuando habla de conducción parece una cuestión dura, un concepto duro. Bueno, si no lo queremos decir, cuando uno va al diccionario y busca lo que es conducción, es guiar. Entonces uno guiaba, trabajaba con la respuesta de los chicos, trabajaba con de las chicas, y ahí uno armaba todo su trabajo de dinámica de grupo, con los diagnósticos, con todo lo que uno podía tener. Pero uno lo trabajó siempre desde esto de lo social, y después uno fue incorporando conceptos ecológicos, y ahí vemos cómo trabaja la educación ambiental, ¿no? En esa red que se tiene que trazar desde lo interdisciplinario. Hoy también se habla de lo transdisciplinario, que me permite la educación ambiental.